Vamos a pasar a la información más relevante de lo que está ocurriendo en Tijuana, Baja California, México y el mundo. Primero, nos vamos directamente a la ciudad de Los Ángeles. Ustedes sabrán, desde el principio del fin de semana se empezaron a ver una serie de protestas en contra de la entrada de elementos de ICE, de las autoridades estadounidenses de migración, en muchos casos en vehículos no identificados, no marcados, a ciertas comunidades, básicamente recogiendo personas consideradas migrantes. En algunos casos también se vio en los centros de detención y en los centros de ICE para aquellos migrantes que están registrados ante estos organismos y que están haciendo sus revisiones. Las protestas que hemos estado viendo en estos días en el centro de Los Ángeles derivaron de un enfrentamiento con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y granadas de estruendo para dispersar a los manifestantes, así como balas de goma. Durante la jornada, 5 taxis autónomos y 6 patrullas fueron incendiados y se declaró la zona como área de reunión ilegal. Cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados tras una orden directa del presidente Donald Trump, lo que generó tensiones con el gobierno estatal, que no solicitó apoyo federal. Al menos 27 personas fueron detenidas por delitos como lanzar bombas molotov o embestir con una motocicleta contra una barrera policial. Las autoridades reforzaron la zona de helicópteros y vehículos blindados. Aunque no se reportan saqueos significativos, hubo daños a la propiedad, vehículos vandalizados y grafitis en diversas calles. La vigilancia continuaba activa al cierre de la jornada. También se tiene que mencionar, porque lo hemos estado viendo, compañeros de medios de comunicación de distintas partes del mundo que han estado cubriendo estas manifestaciones han sido atacados ilegalmente por las autoridades de los Estados Unidos. Una periodista australiana subió hace algunas horas un video a las redes sociales en las que se muestra cómo, mientras ella se encontraba terminando un enlace, fue atacada con balas de goma por elementos de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Fotógrafos de algunos otros medios de comunicación han estado compartiendo imágenes de cuando son reprimidos por las autoridades, que se les exige que se retiren, y en algunos casos han salido con fracturas y algunos daños colaterales durante estos enfrentamientos. El gobernador de California, Gavin Newsom, dio ayer también un mensaje urgiendo a la presidencia, específicamente al presidente Donald Trump, a reducir la violencia en esta zona, y consideró que este movimiento de tropas por parte de elementos de la Guardia Nacional por parte del gobierno estadounidense no es otra cosa más que llamar a más violencia en la zona. Referente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las manifestaciones de violencia que se registraron el fin de semana durante las protestas en Los Ángeles, California, y exhortó al gobierno estadounidense a realizar deportaciones con respeto a los derechos humanos. En su conferencia matutina, la mandataria mexicana dijo que no estamos de acuerdo con las acciones de violencia como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones, luego de las redadas del fin de semana que se realizaron en territorio estadounidense. La mandataria afirmó que los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores y honestos, que la gran mayoría que no tiene documentos lleva más de 5 años trabajando, aportando a la economía norteamericana y a la mexicana. Sobre los acontecimientos de este fin de semana en Los Ángeles, California. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. 2. Debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable
con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. 4. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5. El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Ese es. Por otra parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que son 42 los mexicanos detenidos a raíz de las redadas que el gobierno norteamericano realizó el fin de semana en Los Ángeles, California. En la conferencia matutina del gobierno de México detalló que 4 mexicanos ya fueron deportados, 2 de manera voluntaria y 2 porque ya tenían una sentencia con una orden de remoción. También indicó que de los 42 detenidos, 37 son hombres y 5 son mujeres. Al mismo tiempo, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que si él fuera el encargado de las redadas, arrestaría al gobernador de California, Gavin Newsom, por su gestión de las protestas en Los Ángeles. En su red social, Trump afirmó que Newsom, aunque le cae bien, ha hecho un pésimo trabajo y todo el mundo sabe que es incompetente. También cabe destacar que Tom Homan, encargado del tema fronterizo, amenazó con detener al gobernador, además de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. En respuesta a estos comentarios, así como los del director del FBI, el mandatario californiano retó a los funcionarios federales pidiendo que procedieran a su captura y dejaran de fanfarronear. En ese punto de la conversación fue donde Trump intercedió afirmando que él sí haría la captura. También vamos a pasar ahora a temas más locales. La información de lo que está ocurriendo en Los Ángeles va a seguir fluyendo durante las próximas horas. Aún hay ciertas manifestaciones, aún había algunos bloqueos en las carreteras importantes de Los Ángeles y seguimos viendo aún más información de cómo se están movilizando estas redadas para detener a migrantes. También lo que estábamos viendo en las cortes, que es, bueno, muchos migrantes que van a hacer algún tipo de trámite o alguna documentación y que en el momento en el que salen son detenidos por las autoridades migratorias. Toda esta información la estamos viendo en tiempo real y estaremos informando en cuanto tengamos más datos concretos de qué es lo que está ocurriendo en la ciudad de Los Ángeles, California. Vamos a regresar ahora a México. Esto porque integrantes de la Nación Yaqui, una agrupación que defiende el territorio del pueblo indígena ubicado en Sonora, calificó al futuro presidente de la Suprema Corte como el más corrupto que se pueda conocer en todo México. A través de un reportaje elaborado por la revista Proceso, el pueblo yaqui consideró preocupante la llegada de Hugo Aguilar Ortiz como ministro de la Suprema Corte. Aseguran que fue justamente Aguilar Ortiz quien operó en representación de la comunidad indígena en el gobierno federal la implementación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, implementado por el gobierno de López Obrador en el 2021. Dicho plan habría de
restituir 20,000 hectáreas a la comunidad, además de escuelas, apoyos y servicios de educación. Sin embargo, aseguran que al final se trató de una estrategia para controlar cuándo y cómo beneficiar a los yaquis, ya que los apoyos los hacen condicionadamente. En ese sentido, el principal operador del programa fue justamente quien será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reportaje completo pues lo tienen los compañeros de la revista Proceso, en el que detallan las problemáticas que se presentaron durante la creación de este plan de justicia. Por otro lado, la candidata Carmen Alejandra Lozano, quien fuera denunciada por casos de abuso sexual, extorsión y tortura, se convirtió en la ciudadana más votada en la pasada elección judicial en Ciudad de México. Según una denuncia, Carmen Alejandra encabezó en 2019 un cateo junto a alrededor de 25 personas, en su mayoría hombres, quienes con el rostro cubierto entraron a una vivienda en el Estado de México. Al interior se encontraba una mujer y su hija menor de edad, a quienes inmovilizaron, golpearon, esposaron y realizaron agresiones sexuales. Durante el suceso, el otro hijo de la mujer llegó al lugar y también fue agredido. En la denuncia se especifica que los agentes ministeriales solicitaron 150,000 pesos para evitar que siguieran golpeando al joven. Específicamente se menciona que la ahora virtual ganadora de un cargo como jueza penal fue quien lideró el operativo y quien se encargó de solicitar el dinero, toda vez que los dos hijos fueron llevados a la prisión. Luego de la denuncia, tras casi 2 décadas, en 2020, la mujer dejó el cargo de agente del Ministerio Público del Estado de México por las acusaciones en su contra.